En estos momentos, la suscriptora que envió su experiencia está en tratamiento para quitarse una brujería de muerte de la cual es víctima. Quiso compartirla contigo en caso de que algo similar te esté sucediendo. Si escuchas el relato hasta el final y sientes que fue interesante, agradecería te suscribas y lo compartas para que llegue a oídos de personas que pudieran necesitarlo. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Mariana. Tengo 54 años de edad y sí creo en la brujería a pesar de que soy cristiana. Y eso fue algo que hizo que me tratara. Además de que he escuchado varias historias de brujería en tu canal e hilé mis síntomas. Yo soy una mujer viuda, con 2 hijas y un hijo. Los 3 son adultos y tienen hijos. Mi hija la menor, llamada Lourdes, ella vivía conmigo y su niño. Yo rento una casita y los 3 nos acomodamos muy bien ahí. Mis otros hijos viven en una ciudad a unos 600 kilómetros de distancia, así que era algo complicado para mí verlos seguido, ya que no tengo auto y trabajo 6 días a la semana. Ellos vienen a verme cuando pueden porque ambos trabajan. Yo también tengo un empleo ya que mi esposo no tenía seguro ni me dejó una pensión. Hago limpieza en unas oficinas muy conocidas en la ciudad, además de limpiar la casa de una pareja de la tercera edad. Les dedico un día a la semana para hacerles el quehacer, su jardinería y hacerles una comida casera para que no tengan que batallar por varios días. A ellos los conocí hace muchos años y se creó una amistad, por lo que al yo no tener padres, los veía de esa manera y los procuraba. Mi experiencia inicia cuando mi hija Lourdes empieza a desarrollar unas manías extrañas. A veces la veía llorando sin razón y en su trabajo el jefe la molestaba mucho, haciendo que cada día que pasara fuera más infeliz. Su comportamiento no era el mismo de siempre, incluso una noche entré a su cuarto. El niño dormía y ella estaba llorando en una esquina. Yo me acerqué y le pregunté qué estaba sucediendo. Lourdes no quería decirme nada. Sin embargo, le dije que saliera del cuarto porque quería hablar con ella. Yo no soy una mujer con muchos estudios, honestamente, ya que solamente llegué a secundaria. Pero la vida me ha enseñado a hacerle caso a las señales, a los sentidos. Si algo no se siente bien, no está bien. Y yo sentía en mi interior que mi hija no estaba nada bien. Y así entre la plática le saqué información. Me dijo que ya no quería seguir viviendo, pero tenía miedo de dejar a su hijo de 3 años solo y que pensaba en que él se fuera primero y ella después. Yo le dije que no iba a permitir que le hiciera daño al niño y tampoco que se hiciera daño a ella misma, que iba a llevarla al psicólogo del Seguro Social para pedir ayuda. Ella se negó rotundamente, decía que no quería ir, que solo estaba pasando una mala racha, que trataría de sentar cabeza y dejar a un lado esos pensamientos. A los pocos días de esta plática llegó a visitarme una amiga. Ella vivía cerca de mi colonia. Estuvimos platicando y entre la conversación me dijo que su hermano se acababa de separar de su mujer y que quería que me animara a salir con él. Yo le dije que, como era bien sabido, mi marido había fallecido hacía un par de años atrás, que todavía sentía ese dolor, ese luto por su ausencia, que no estaba dispuesta a iniciar alguna relación romántica con alguien, además de que yo tenía una hija y un nieto, y que ellos me necesitaban en ese momento.
Mi amiga me dijo que debería de intentarlo, que siempre le había agradado a su hermano y que ahora, que él ya no tenía pareja, estaba deseoso de que nos conociéramos más a fondo, que yo era una persona muy buena y trabajadora y que sería el partido perfecto. Le dije que era muy amable por pensar en mí, pero que no estaba dispuesta a iniciar una relación con alguien, al menos no por ese momento. Ya casi al despedirnos, ella volvió a insistir, pero se me hizo extraño. Me preguntaba, ¿por qué demonios quiere que yo esté con su hermano? ¿Será que ella tiene algún interés oculto? Esas preguntas te las voy a responder al final de la historia, así que suscríbete por si se te extravía este video, lo puedas encontrar con facilidad. Pasaron los días y mi hija puso muchas ganas y trataba de tener una buena actitud en la casa, en su trabajo y con su hijo. Pero a los 10 días empezó nuevamente con los comportamientos extraños. Veía que regañaba aún más al niño y que ella se molestaba o lloraba por todo, por lo que le dije, ya cuando mi nieto se acostó a dormir, que tenía que ir al psicólogo, que iba a hablar al día siguiente para pedir cita, porque no era posible que siguiera con esos cambios de humor. Me decía que le estaba diciendo loca, pero yo jamás tuve la intención de hacerla sentir así. Solo quería que buscara ayuda para sanar. Al día siguiente fui al Seguro Social para solicitarle una cita, así que cuando llegara la fecha, iríamos ambas. Pero la cita me la estaban dando para dentro de un mes, así que sí, pedí que me anotaran, pero también estuve indagando y encontré un lugar que es como un centro de ayuda para mujeres. Ahí hablé con la psicóloga y me dijo que llevara a mi hija al día siguiente. Así que engañada, la llevé. Estuvimos platicando con la psicóloga acerca de sus actitudes. Ella le dijo que a simple vista parecía que tenía depresión, además de que podía tener indicios de esquizofrenia leve, que tenía que hacer algunos análisis para determinar si es correcta esa apreciación o conocer qué enfermedad podría causarle esos síntomas. Mi hija estuvo asistiendo y le dieron algunas medicinas que tenía que tomar de manera continua. Sin embargo, Lourdes no lo hacía. Y ahora tenía más problemas en el trabajo y el jefe la despidió. Ella se sumergió aún más en la depresión, pero como yo estaba muy atenta, me di cuenta una noche que iba a ser lo impensable. Hablé por teléfono con mis otros hijos y ellos me dijeron que su hermana debería de cambiar de aires, que se fuera con ellos a esa ciudad, que iniciara desde cero. Además que ellos se harían responsables de que tomara las medicinas y asistiera a un psicólogo. Esto lo hacían porque decían que me estaba enfermando, ya que casi no dormía por estar vigilándola y de la preocupación comía muy poco. El caso fue que me convencieron de aceptar que ella se fuera para allá, así que aproveché a ir con mi hija y nieto para ver a mis otros hijos. Después de unos días la dejé instalada y regresé a mi ciudad. A los 2 meses justamente, mi hija mayor me llamó para decirme que estaba en el hospital. Yo pensé inmediatamente en Lourdes, pero me dijo que la que estaba internada era ella, que viniera lo más pronto. Así lo hice, pedí permiso en la oficina y me lo dieron sin problemas. Tomé el autobús y me dirigí a ver a mi familia. Al llegar, mi hija que estaba hospitalizada ya estaba en casa. Todos estaban reunidos a mi llegada. Tenían caras largas, como era de esperarse. Pero la que se veía más demacrada era Lourdes. Ahí les pregunté del por qué. Mi hijo me dijo que mi hija mayor encontró a Lourdes a punto de hacer la locura y que al verla entró en acción. Ella evitó que se hiciera daño, así que inmediatamente pensé en mi nieto. Ellos dijeron que él estaba dormido cuando estaba sucediendo la situación, que no le hizo nada, pero de la impresión
Mi hija mayor se puso muy mal y la tuvieron que internar. Yo me enfurecí y le reclamé a Lourdes que por qué hacía esas cosas, que era hija de Dios y que no puede darse de baja de su vida, por decirlo de una manera educada. Mis hijos me dijeron que me regresara con ella a la ciudad porque estaría mejor conmigo. Claro que tenían temor de que lo intentara nuevamente y ahora sí, ella lograra su cometido. Al día siguiente, arregló sus cosas y nos regresamos a casa. Pasaban los días y la situación familiar seguía terrible, por lo que fui nuevamente en busca de ayuda a la asociación y gracias a esas personas, mi hija empezó a mejorar. Tenía una buena actitud tanto con el niño como para la vida. Yo sé que estás pensando, bueno, pues ¿dónde está la brujería? Déjame decirte que apenas mi historia está iniciando. Durante unas semanas todo estuvo calmado. Mi hija encontró un nuevo empleo y el niño entró al jardín de niños. Así que era una nueva etapa y teníamos más optimismo que antes. Justamente para esas fechas, empecé a notar que en la casa se sentía más fresco en ciertas partes de la vivienda, muy específicas. Por ejemplo, el cuarto de mi hija y nieto y en mi habitación. Cabe aclarar que vivimos en una ciudad con clima caluroso, por lo que en septiembre no hace frío, así que para mí fue algo muy notorio. Curiosamente, un sábado llegó mi amiga nuevamente a verme. Yo estaba terminando de recoger los trastes de la merienda del niño y le invité a pasar. Nos tomamos un cafecito caliente y platicamos. Estaba muy amena la conversación cuando me volvió a sacar el tema de su hermano. Yo le dije nuevamente que no quería tener una relación en esos momentos, que estaba dedicada a mi trabajo, a mi hija que me necesitaba y a mi nieto. Ella me dijo que su hermano vivía con ella mientras conseguía dónde vivir y que iba a hacer unas carnitas asadas al día siguiente, que nos invitaba a comer a todas. Yo le agradecí y le dije que trataría de ir, pero que como era domingo, el único día libre de mi hija y mío, a lo mejor íbamos a llevar al cine y a pasear al nieto. A ella no le gustó mucho mi respuesta, pero realmente obligada no voy a ninguna parte. Siempre he sido derecha y digo lo que siento. Ella se despidió y se retiró de mi casa. Pasaron 3 días cuando empecé a sentirme mal. Empecé a tener mareos. Yo padezco de diabetes, pero con una buena alimentación y alguna pastilla de vez en cuando, esta se controla. Así que pensé que los mareos eran por aquella enfermedad, por lo que rápidamente fui a urgencias de la Cruz Roja. Me revisaron y dijeron que no tenía nada, que podría ser que tuviera alguna infección en los oídos, por eso los mareos, que me tomara unos medicamentos que me iba a dar y que si seguía con los malestares, regresara para otra consulta. Seguí las instrucciones, pero los mareos continuaban. A veces caminaba y lo sentía de golpe, por lo que tenía que agarrarme de la pared para no caerme. Además de que en una ocasión tomé el autobús para ir a mi trabajo, trastabillé y me caí en los escalones. Realmente era terrible, por lo que fui a un doctor particular. No tenía tiempo para perder, porque si hacía cita en el Seguro Social, tardaría meses para que me atendieran. La doctora me atendió y me revisó muy bien los oídos, me valoró el cuerpo completo. Además me mandó a hacer varios estudios de sangre para descartar que fuera el azúcar. Me dijo que regresara en cuanto me los entregaran, así que al día siguiente, muy temprano, me saqué los análisis de sangre y regresé con la doctora por la tarde. Ella los revisó y dijo que me daría un medicamento porque al parecer tenía vértigo. No me llegaba de manera correcta la sangre a la cabeza. Incluso a veces tenía la sensación de que me iba a desmayar. Así que salí de la consulta y fui a la farmacia. Compré varias pastillas muy caras, pero mis malestares aumentaban cada día más.
Terminé el tratamiento y mi salud seguía desmejorando. Ahora empezaba a padecer dolores en el abdomen, por lo que fui a ver a otro médico. Para poder ir con él, mis hijos me enviaron dinero porque había tenido muchos gastos y no tenía dinero para pagarlo. Y era muy extraño porque con el sueldo que me pagaban, el dinero de la limpieza de los ancianitos y el dinero que me daba mi hija para la casa, nos daba perfectamente. Y ahora el dinero, así como entraba a la casa, así se gastaba. Todo era para reparaciones, ya que se echaban a perder miles de cosas, incluso el refrigerador. Y también el dinero era para mis medicinas. Cuando llegué, el médico me revisó y me mandó a hacer unas placas en el pecho y abdomen. Esa misma tarde me las entregaron y entré nuevamente al consultorio para que el doctor las revisara. Todo estaba correcto, mi vientre, hígado, vasos, incluyendo los riñones. Cuando llegué a casa yo estaba muy afligida. Pensaba, si yo soy una hija de Dios, trabajadora, honrada, dedicada a mi familia, ¿por qué me está sucediendo todo esto? Además de que mi hija estaba nuevamente mostrando indicios de depresión. Esa noche empecé con el nuevo tratamiento. Me recetaron unas pastillas según para regular mi azúcar, mi metabolismo y demás, ya que le estaban echando la culpa a que yo tenía casi 55 años y había empezado a padecer achaques de la edad. Realmente yo siento que no estoy nada vieja, además de que toda mi vida había trabajado y me sentía fuerte. Sin embargo, dejé a un lado mi sentir y empecé el nuevo tratamiento. Al día siguiente, cuando me levanté y asenté los pies en el suelo, sentí un dolor terrible. La sábana me estaba cubriendo las piernas, pero cuando las descubrí, vi que éstas estaban muy hinchadas. Yo soy de piernas gruesas, además de que estoy un poquito subida de peso. Pero esas piernas parecían de una mujer de 180 kilos. Eran grandísimas. Iniciaban de la rodilla para abajo. Mis tobillos y pies parecían una sola cosa. Yo le grité a mi hija Lourdes para que viniera a verme. Ella, cuando lo vio, se espantó muchísimo. Le pedí que me ayudara, que me pasara el celular para llamarle al último médico que me había recetado el tratamiento. Este me contestó y me dijo que fuera inmediatamente a verlo. Avisé a mi trabajo y mi hija me tuvo que acompañar. Era imposible moverme por mí misma. Las plantas de los pies me dolían a tal grado de que a veces las rodillas se me doblaban. Cuando llegué, el doctor me revisó y me dijo que podría ser que esté reteniendo líquidos. Me pidió unos análisis de orina para quitarnos la duda. También me dijo que tomara unas pastillas para tratar de aliviar la hinchazón. Ese día tuve que meter mi incapacidad para trabajar. Era imposible que me moviera. Así que estaba postrada en cama, viendo aquellas monstruosas piernas y pensando el por qué me pasaba esto. Sin embargo, le pedía con mucha fe a Dios que me ayudara a sanar. Pasaron un par de días cuando simplemente el levantarme para ir al baño era imposible. Cuando recibí la llamada de la señora a la que ayudaba en su casa, me dijo que me iba a ir a ver. Tenía varias semanas ausente y que estaba preocupada por mí, por lo que ese mismo día llegó de visita. Cuando me vio las piernas se asustó muchísimo, porque no solo estaban grandísimas, sino que ahora parecían de piedra, estaban muy duras. Pero ahí no queda todo. La hinchazón estaba subiendo. Incluso mis brazos empezaron a ponerse más gruesos y mi abdomen más pronunciado. Platicamos y le dije mis síntomas de los mareos, la falta de dinero y la situación tan grave en casa con mi hija, además de que los doctores no sabían lo que yo tenía. Y ella, como persona ya de unos 70 años, me dijo que suspendiera todos los medicamentos, que tomara solamente el que tomaba antes de que me sucediera la hinchazón
que ese jamás me había hecho daño, pero que suspendiera el del vértigo y el de las piernas, que tal vez la combinación o incluso los componentes me estaban haciendo mal. Acto seguido le mostré las placas y análisis de sangre. Le decía que era imposible que los estudios arrojen que no tengo nada si estoy cada vez más hinchada y con dolores muy fuertes. Ese mismo día seguí su consejo. Dejé de tomar las pastillas y a los 2 días mis piernas empezaron a poner más suaves, como normales. Mis plantas de los pies también empezaron a deshincharse un poco. Sin embargo, seguía dándome mucho dolor. Y justamente esa noche estaba platicando con una de mis hermanas que vivía a un par de cuadras de mi casa y me dijo que lo que yo tenía era brujería. Le dije que yo no tenía enemigos, que quién me va a querer hacer mal, que lo más seguro era que yo soy alérgica a los medicamentos. Y entre plática y plática me levanté para servirme un poco más de café. Sin embargo, al hacerlo, caí al suelo y empecé a convulsionar. Mi hermana rápidamente me puso de lado para que no me vaya a ahogar con la saliva y movió las cosas de mi alrededor. Como al minuto fue parando aquel episodio y desperté, le dije que estaba muy cansada y que me sentía mal. Mi hermana como pudo me ayudó a acostarme en la cama y me quedé dormida por 3 horas. Cuando desperté me dijo que había contactado a una mujer que hacía curaciones, que me iba a llevar porque lo que estaba sucediéndole a mi cuerpo no era anormal, que me alistara porque al día siguiente vendría por mí y nos iríamos de viaje. Mi hermana tiene un carrito de velocidades y si bien no es nuevo, está en perfectas condiciones, por lo que pasó a las 5 de la mañana y nos subimos. Fuimos mi hija, mi nieto, mi hermana y yo. Tomamos la carretera para ir al Lerdo de Tejada, en el estado de Veracruz. Y si bien es sabido que Catemaco alberga a muchos brujos y brujas que son eficientes en su oficio, la señora que vive en Lerdo tenía muy buenas recomendaciones, por lo que nos fuimos para allá. Pero antes de salir, mi hermana le llamó por teléfono para avisarle, ya que la señora tiene la creencia de que cuando una persona tiene brujería, de alguna manera no puede llegar al lugar donde va a ser curada, por lo que desde ese mismo momento se puso en oración para abrirnos el camino. Y creo que funcionó porque llegamos sanas y salvas a su casa. Cuando me vio, inmediatamente me dijo que me estaban haciendo una brujería de muerte, que lo que tenía en las piernas era un reflejo de donde el mal se estaba anidando, que uno de mis riñones ya no servía y el otro ya estaba empezando a fallar, que si no hubiera ido en esos días, la brujería ya no se podría levantar, ya que estaba muy próxima a perder la vida. Yo le llevé mis análisis, incluso las placas, donde salían que mis riñones estaban bien, pero la señora me dijo que no se iba a ver en la vida real, sino que las enfermedades puestas con brujería se trabajaban de manera espiritual para que no sean detectadas. A mí me dio temor, como bien dije, soy cristiana, e ir a lugares de este tipo está prohibido. Pero al escuchar cómo me fue diciendo todos mis síntomas, le creí. Ella me dijo que trabajaba con brujería o magia blanca, que ella solo curaba. Sin embargo, en ciertas ocasiones podría ser que la brujería que ella quitara fueran regresadas a la persona que hizo el trabajo, que si yo quería regresar el daño. Yo le dije que no quería, que solamente quería sanar y estar protegida, que solo Dios, el karma o la vida llegaría a la persona que me estaba haciendo el mal. Ella asintió con la cabeza y dijo que empezaría a hacer el trabajo de limpieza. Hizo unas oraciones y me dio de beber un té. También me dio un gotero. Dijo que tenía que tomar una cierta cantidad de esas gotas al día hasta terminar. Además, me entregó 4 cirios grandes de color blanco, que al llegar a mi casa debo encender uno y que cuando éste esté terminándose, debería de encender el siguiente,
así sucesivamente hasta que los 4 se hayan consumido. También me dio una lista con varias hierbas que tenía que comprar en una tienda esotérica o naturista, y que con las combinaciones que me dio, mi salud mejoraría, incluyendo el riñón que ya estaba muy mal. Entonces le pregunté si podía ver o saber quién era la persona que me puso la brujería de muerte. Ella me dijo que una mujer me había puesto el trabajo, que era bajita, de cabello pintado de negro porque tenía muchas canas, también que era muy delgada y que además la veía que no tenía un par de dientes. Sé que puede parecerte curiosa la descripción, pero esa mujer que me estaba describiendo era mi amiga, la que iba a verme. Entonces le dije que por qué me puso el mal. Ella me dijo que quería que yo hiciera algo, pero que me negaba, que la hice enojar mucho, así que primero empezó a trabajar a mi hija, para que ella quisiera visitar las puertas del cielo, y así quedarme sola y triste. Pero como no lo logró, entonces hizo que se fuera de mi lado para que yo estuviera sola, y tal vez así pudiera controlarme, pero que al regresar mi hija, le dio mucha rabia, que tenía envidia porque yo trabajaba mucho para tener una vida digna y feliz. Además, tenía una familia y amistades y gente que se preocupaba por mí y que simplemente ella quería mi luz. Yo escuché todo aquello y me dolió. Yo pensaba que era una buena amiga, pero por envidia y por no querer salir con su hermano, me estaba haciendo mal. Se estaba vengando al grado de que yo falleciera. Salimos de la casa de la curandera y nos dirigimos nuevamente a la carretera. Y acá está el por qué te dije del carrito de mi hermana. Cuando estábamos en unas curvas, el carro empezó a fallar. El clutch no funcionaba. Además de que quería frenar en ciertas partes, pero los frenos no respondían. Yo volteé a ver a mi hija y nieto y les dije que los amaba mucho, que rezaran para que Dios nos llevara con bien a la casa, que el carro tenía unas fallas y que lo único que podíamos hacer era orar. Después de varias horas de incertidumbre, llegamos a nuestro hogar, sanos y salvos. Preparé la cena y platicamos un rato. Yo no creía todavía que mi amiga de años haya sido capaz de hacerme el mal. Sin embargo, no me iba a quedar con los brazos cruzados. Iba a indagar con una amiga mutua, de esas que son súper comunicativas. A lo mejor podría decirme algo al respecto. Al día siguiente le llamé a esta amiga y le fui sacando algunas cosas interesantes, que el hermano de mi supuesta amiga sí se había separado de su esposa, pero que ella se quedó con todo, por lo que él vivía en la casa de esta amiga malvada, pero que estaba tan hundido en la pena que dejó su trabajo y empezó a beber, por lo que para ella era solamente un lastre que tenía que mantener, ya que su única hija se había casado y solamente trabajaba para ella, por lo que con su hermano tenía que trabajar para mantenerlo también. Así que pienso que su intención era que yo me enamorara de él y que él se viniera a vivir conmigo. Y ahora sí, fuera mi problema. Pero como no me dejaba, quiso quitar a mi hija del camino para que me sintiera sola. Pero como aún así no funcionó, se molestó mucho conmigo y quería borrarme de la faz de la tierra. Realmente, jamás voy a entender su manera tan torcida de pensar. Lo único que te puedo decir, que ahora estoy tomando el tratamiento y encendiendo las velas blancas. No deseo regresar el mal porque como hija de Dios, siento que no es correcto. Trataré de escribir en unos meses para contarte en qué quedó todo con mi supuesta amiga. Además, para darte la actualización de cómo sigue mi salud. Lo único que puedo decirte ahora, que con lo que he tomado me siento mucho mejor. No me duele el cuerpo y mis piernas, gigantemente sensuales, se ven más deshinchadas. Gracias a la suscriptora por la confianza. Suscríbete si te ha agradado este relato real.
Así YouTube pueda promocionar mis historias originales y me ayudes a seguir con este proyecto. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?